Hola, soy Lady Prime y bienvenidos un día más a mi loca habitación. A mi desordenada habitación. Hoy os quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacéis en esos momentos de clase en el que estás hasta las narices de todo? Yo qué sé, hasta las narices de dibujar, hasta las narices de pintarte los brazos, ya no te queda espacio en los brazos para dibujarte, no te queda espacio en la mesa, no te quedan hojas en blanco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Leer libros. Los libros que os quiero recomendar son súper sencillos, cada uno tiene una cualidad por la que lo he cogido para leer en clase. Si esos momentos en el que el profe no te puede pillar haciendo otra cosa porque a lo mejor te mata, estos momentos son los que tienes que leer un libro. Siempre puedes leerte un libro en medio de las competencias básicas y que te pongan una amonestación. Sé como yo. El primer libro que os quiero recomendar seguramente es un libro que os recomienden para lectura obligatoria o lectura de verano, pero yo os lo quiero recomendar como lectura de clase. Wonder, de R.J. Parra. Este libro va sobre un niño que tiene un problema en la cara, o sea, sí, creo que nació con la cara deforme, y entonces va por primera vez al colegio en quinto de primaria o algo así. Entonces tiene que empezar a afrontar, hacer amigos, socializar en general, saber cómo la gente se comporta, y es muy guay porque es una narración coral, o sea, al principio empieza hablando August, después sigue su hermana, profesores, amigos, hay segunda parte donde son amigos los que hablan, y en este caso os lo quiero recomendar porque los capítulos son muy cortitos, lo lees en un momento, te lees un capítulo en 5 segundos posiblemente, porque a lo mejor es un email, es una carta o es un diálogo, simplemente. Digamos, o sea, es un libro súper rápido, con capítulos muy cortitos y muy así de llevar rápido, y creo que es una buenísima opción para leer en clase. Punto negativo: pesa. El siguiente libro que os quiero recomendar son dos. Son historias cortas de La Selección. En este caso es El Príncipe y el Guardián y La Favorita y la Reina, o La Reina del Favorito. Son parte de una saga de libros llamada La Selección, escritas por Kiera Cass. La saga principal va sobre una chica, América, que es como de pueblo llano, y vive en un país que sería Estados Unidos en un futuro distópico, donde está dividido escalones jerárquicos de la sociedad, y ellos son 5. No, hay 6 escalones o 7, y ellos son 5, se muy abajo de eso. Entonces se hace una selección para elegir quién será la mujer del príncipe de, yo qué sé, del país este. Por X razones la escogen a ella como una de las 20 candidatas. Entonces, pues poquito a poquito se va haciendo hueco y, spoiler, estos libros son no a continuación sino como historias de entre medias, menos esto que tiene como es como un spin-off. El resto son historias de entre medias. El siguiente libro que os quiero recomendar es Relatos escalofriantes de Roald Dahl. Son una serie de diferentes relatos, bastante de miedo. Algunos son no de miedo sino más rolleros, porque en algunos hay como sangre, decapitaciones, cosas, pensamientos muy retorcidos de gente. Es un libro de lectura obligatoria en mi instituto, o sea, básicamente me lo leí entre clase y clase porque era obligatorio. No puedo explicaros nada de qué va porque tiene como 20 relatos y cada uno va de una cosa diferente. La parte negativa es que puede ser que hay algunos que cuestan entenderlos, no se puede leer así entre clase y clase muy rápido porque esto es como no te daría tiempo de entender todo y tendrías que volver a leértelo otra vez. Así que eso es, creo, lo peor que tiene el libro, pero igual es bastante ligerito comparado con todo lo que llevamos en la mochila normalmente. O sea, esto es muy ligerito. Son historias muy entretenidas, geniales, y están escritas por un gran escritor, Roald Dahl, dios de la literatura juvenil, por favor. El siguiente libro es un libro de relatos escrito por Rosalén, la cantante. Se llama Cerrando puntos suspensivos, igual que el último CD que sacó, que eran dúos. Pues en este caso son pequeñas historias con ilustraciones sobre su vida, sobre lo que ha sido su carrera, y son, como ya veis, súper cortitos para leer, entre lo que he dicho antes, entre ejercicio y ejercicio de mates, entre yo que sé, entre que la profesora te explica sus coordenadas y tú pasas de su cara, pues es eso. Y son ilustraciones muy bonitas, con grandes mensajes que al final, aunque tú no seas ella,
podrías escuchar cualquier canción y después de leerte el libro relacionarlo de otra manera o llevarlo a tu vida y tener aprendizajes diferentes. Y por último, de picar la nariz, un libro que no solo es de leer, sino es de hacer y pensar cosas. Se llama How to Think Like Sherlock Holmes. Es un libro súper finito, como veis, y son pequeños ejercicios de cómo pensar con el pensamiento inductivo de Sherlock Holmes. Que, como ya sabéis, no es pensamiento deductivo. Me parece un libro súper divertido, que si consigues entender el inglés que tiene, porque es bastante british, aunque esté para niños pequeños, entre comillas, hay diferentes puzzles como de números, como si fuera un juego del profesor Layton, pero en un libro. Y la verdad yo me lo compré cuando fui a la casa museo de Sherlock Holmes y os lo recomiendo mucho. Que si vais allí hay muchas cosas, que a lo mejor esto no es lo que mejor os podéis comprar, porque luego descubrí que estaba por todas las tiendas de souvenirs de Londres. Pero bueno, pues comprarte siempre un libro sobre cómo usar el bastón para las peleas de Moriarty. La parte mala, como ya he dicho, el inglés. Tienes que tener un nivel bastante alto de inglés para lograr entenderlo del todo y no perderte en la primera palabra que sale. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Espero que leáis algún libro, aunque no sea entre clase y clase. Haced caso a los profesores, haced casos a las subordinadas, haced caso en trigonometría, haced muchas matemáticas y no leáis en clase. Adeu.